Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de psicología aplicada. El tema de hoy, personalidad. ¿Qué es la personalidad? ¿Cómo funcionamos con nuestra personalidad en el contexto de la sociedad? ¿Cómo la sociedad influye en nosotros para formar nuestra personalidad? ¿Y cómo es que nosotros estamos atrapados en querer tener una personalidad que agrade a las demás personas? Hoy vamos a tomar un punto de la personalidad desde mi propia perspectiva, esto es, desde mi esencia misma en mi contexto con la sociedad. Hay un sinfín de estudios sociológicos o estudios psicológicos que trabajan la acción social y vemos cómo nosotros somos muy fácilmente manipulables para poder tomar ciertas acciones, aún a pesar de que vayan en contra de nuestros valores, aún a pesar de que nosotros manifestemos esa parte que tanto criticamos. Entonces, ¿cómo es que funciona nuestra personalidad? Nosotros, a partir de que empezamos a formar parte de esta vida, desde el momento en que nacemos, es más, antes, desde el momento en que somos o estamos en el seno materno, empezamos a sufrir o a tener un sinfín de información que van a darnos ciertos rasgos, ciertas características para que nosotros, al momento de nacer, empecemos a formar nuestra personalidad. La personalidad viene bien vinculada desde nuestra parte fisiológica, nuestra parte ambiental y nuestra parte mental. Estos tres elementos van a configurar en mucho cómo vamos a sentir, pensar y actuar. Y finalmente, ¿qué es la personalidad? La personalidad no son más que un conjunto de rasgos que nos van a permitir a tener una tendencia o a reaccionar de una determinada forma en el contexto de nuestra sociedad para resolver o para integrar una realidad de nosotros. Y al momento de que nosotros resolvemos una necesidad o integramos dentro de nosotros un concepto de realidad, nosotros empezamos a formar rasgos muy definidos de cómo es nuestra personalidad. Si nosotros le damos una definición a la palabra personalidad significa máscara. Esto quiere decir que muchos de los valores, muchos de los rasgos que yo pueda tomar no son en esencia lo que yo soy como ser humano, sino es la apariencia en la cual yo pueda estar funcionando, adaptarme y ser en el contexto que nos marca a veces la sociedad una persona normal, aceptable, querida, funcional y en un rango de la normalidad. La sociedad, desde el momento en que está evolucionando, necesita poner ciertos rangos, ciertos parámetros, límites, para que nosotros, como seres que vivimos en el contexto de la sociedad, tengamos normas, tengamos leyes y tengamos un comportamiento que permita la convivencia con la sociedad. Y a partir de esto se generan características o rasgos para que nosotros funcionemos adecuadamente en el contexto de la sociedad. Esto quiere decir que nosotros, o las personas que estudian más bien el comportamiento del ser humano, manejan desde la generalidad de nosotros en el convivir con la sociedad rasgos y características, y desde la individualidad de nosotros rasgos y características. Estas las fusionan y generan algo que se llama personalidad. Y entonces, estas dos características, mi convivencia en la sociedad, más mi esencia que soy como persona, aunado a una información, a una educación, a una cultura en la que estoy, me van a dar unos rasgos de personalidad. Si yo cumplo dentro de lo que la sociedad me pide, que yo sea una persona funcional, respetuosa y que esté en la armonía de acuerdo a lo que las leyes de mi sociedad me implican como una persona normal, pues estaré dentro de lo que es sano. Y si yo rompo, quebranto, pongo en duda, pongo en jaque estos conceptos de sociedad, probablemente yo quede en el rango de ser una persona anormal. Y a partir de esto, las mismas características de salud o enfermedad mental van a estar muy influenciadas de acuerdo a los intereses que tenga la sociedad. Porque yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿cuántas de las cosas que dentro del contexto de lo normal que nos marca nuestra sociedad van en contra de nuestra propia naturaleza? Por eso, desde el momento en que buscaron la palabra personalidad, y personalidad significa máscara, quiere decir que nuestra esencia de ser humano, ese potencial interno que tenemos nosotros, esa personalidad que somos nosotros en esencia,
queda oculta o queda en un segundo plano para que surja una personalidad que sea adaptable, querida y estimulada por la sociedad, aunque vaya en contra de la esencia que somos nosotros como seres humanos. Dentro del contexto que nos marca la sociedad, o yo como una persona individual en mi contexto social, pues vamos a manejar tres características de esto: lo que soy, lo que creo que soy y lo que la gente cree o genera expectativas de lo que soy. Estas tres cosas chocan, y chocan muy fuerte dentro del contexto de lo que nosotros somos, porque en el afán de querer agradar y querer ser aceptado por el resto de las personas que esperan rasgos y características mías y que me van a permitir tener una personalidad aceptable para poderme integrar a la sociedad, dejo cosas de lo que yo soy y me adapto. Porque esto es lo que me pide la normalidad de mi sociedad, que sea una persona adaptable, que sea una persona que siga las indicaciones, que sea una persona que esté sometida a lo que la mayoría dice. ¿Cómo ha funcionado la sociedad? A veces esas personas desadaptadas, esas personas que son especiales o que han sido señaladas, son las que nos dan la pauta para hacer modificaciones en el contexto de nuestra sociedad. Y son personas que rompen un patrón de la personalidad que la sociedad nos impone como algo normal. Cuando hablamos de lo normal y lo anormal, pasamos a un punto. Lo normal, dicen, es el 50% más el 1. Si lo hace, se toma como un concepto normal. Y lo anormal es todo aquello que rompe y quebranta el equilibrio que se está poniendo en la sociedad. Hoy en día empiezan a retomar esta parte y buscan que tengamos este contacto con la naturaleza y buscan que dentro de nuestra personalidad tengamos esta parte de ser empáticos, esta parte de poder ser protectores, y nos dan ahora un sinfín de características para que podamos defender la tierra, para que podamos defender nuestra naturaleza, para que podamos defender las cosas naturales o este equilibrio que debe tener el ser humano con nuestra madre tierra. Conforme vamos creciendo, vamos teniendo necesidades y vamos generando un sinfín de rasgos, un sinfín de conocimientos, de comportamientos, de actitudes, y a partir de esto nosotros generamos una presencia de quiénes somos, y a partir de eso nos manifestamos, y a partir de eso que llamamos personalidad, nosotros resolvemos muchas situaciones que tenemos o muchas necesidades que se nos presentan de acuerdo a toda esta cantidad de información que nosotros recibimos. Y la recibimos desde pequeños. Pero ¿qué tal si nos olvidamos de estos rasgos o de estas características que nos pide la sociedad y hacemos una introspección y nos preguntamos: yo para ser feliz, yo para estar en equilibrio, ¿qué necesito de mí? ¿Qué tal si ahora me quito este rasgo de personalidad o esta máscara y me manifiesto como soy? Y me expreso como siento. Y busco la integridad como me gustaría sentirla y vivirla en mi entorno. Y me atrevo a ser expresivo, y me atrevo a modificar comportamientos, y me atrevo a cambiar mi concepto de pensamiento, y me atrevo a muchas cuestiones. Para que nosotros lleguemos a este punto tenemos que romper muchos paradigmas, tenemos que romper mucha estructura hecha, mucho de nuestro sentir, de nuestro pensar, de nuestras características, de nuestra propia personalidad. No es una elección propia, es todo un proceso que hemos tenido en el contexto de la sociedad. Y entonces, muchos de nuestros pensamientos no son propios, son agregados por una cultura. Muchos de nuestros sentimientos no son propios, son agregados a través de moldes o a través de información que nosotros recibimos. Cuando nosotros entramos a ver una película, no sé, de violencia, y hay un héroe, nosotros salimos contaminados con eso que estamos viendo. Y queramos o no queramos, tomamos esta parte de identidad y salimos sintiéndonos parte del protagonista. ¿Por qué? Porque tuvimos, al momento de que fijamos nuestra atención, al momento de que percibimos esa información, la introyectamos, la hacemos propia y lo copiamos. Hay un sinfín de experimentos que se hacen dentro de la psicología social y voy a mencionar uno de estos, donde viene justamente esta parte.
que es el aprendizaje de observación. En una ocasión, una serie de estudiosos llevan un mono, y este mono o este muñeco se llamaba Bobo, y lo ponen este video y se lo ponen a niños de preescolar, y dentro del video había una niña que le pegaba a Bobo y lo insultaba, y tenía un martillo y le pegaba con el martillo a Bobo y lo seguía insultando. Y entonces le ponen este video a los niños y ellos lo observan, ven el modelo y posteriormente de que termina la película lo llevan a una sala donde había justamente muñecos bobos, donde había martillos y obvio estaban los que estaban haciendo la investigación psicológica, y la respuesta que ellos vieron en automático fue que los niños copiaron el modelo y empezaron a golpear al muñeco bobo, tomaron el martillo y le pegaron, y también toparon y copiaron las frases que les decía. Así es como nos vamos impregnando nosotros, así es como nosotros vamos formando esta parte de nuestra personalidad. Lo que vemos, fijamos, observamos, lo introyectamos, lo hacemos propio, lo reproducimos y empezamos a quitar. Por eso, en la etapa de la adolescencia, nosotros empezamos a mirar, a observar fijamente a las personas que nos interesan y empezamos a copiar ciertos rasgos o ciertos patrones de comportamiento de esta persona y los hacemos propios. Y después los manifestamos o los ensayamos y empezamos a generar estos pedacitos o estos mosaicos de muchas personas que nos rodean, las empezamos a tomar para nosotros. Desafortunadamente, dentro de muchas de las características que hay en nuestra sociedad, hay muchos elementos que nos dan una enorme tendencia a ser personas que no manifestamos ni tenemos sensibilidad en cuanto a lo que somos como seres humanos. Lo ocultamos. Y estamos en esta vida de apariencia, en esta vida de máscaras, en esta vida de aparentar personalidades. Por eso es muy importante que cuando nosotros tengamos una introspección, pues estemos perfectamente seguros y escuchemos cómo me autodefino, cómo puedo hacer esta expresión de mí, porque en la forma en la que yo hable de mí, la forma en la que yo me autodefina, va a ser la forma en la que yo estoy construyendo mi personalidad, va a ser la forma en la que yo me sienta a gusto o en desagusto conmigo. Si yo empiezo a hacer esta introspección y mi autoestima la consolido, mi autoaceptación la consolido, mi tolerancia, mi afecto, mi diálogo interno, claro, transparente y muy concreto, yo voy a tener unos rasgos muy fuertes que van a fortalecer mi personalidad. Cuando yo ponga atención en mí, cuando yo pueda retenerme en mí mismo y cuando yo pueda reproducir este tipo de sensaciones conmigo mismo, estaré haciendo justamente un proceso de modelaje o de modelo conmigo. Y entonces mi personalidad surgirá fuerte, sólida, porque tendré todos los elementos para poder triunfar y resolver las necesidades que mi entorno o mi sociedad me piden. Yo puedo ser un agente que cambie las necesidades de mi sociedad, pero para esto necesito romper algunas de las influencias que la sociedad me da. Necesito ser una persona altamente sensible para poder analizar las cosas que no son mías, las cosas que vienen por una cultura, que dentro de esta cultura que se está repite y repite, pierde un contexto de veracidad o pierde un contexto de utilidad. Hace ratito yo hablaba, lo que yo soy, y ese es el principio de lo que yo soy, ese análisis. Y cuando yo surco con esta personalidad de lo que yo soy, no lo que esperan los demás, no lo que la sociedad busca que yo sea, sino lo que yo soy en esencia. Cuando yo busco esta esencia en mí y tomo estos rasgos para formar mi personalidad, entonces yo seré una persona altamente propositiva, porque no estaré a expensas de que los demás me acepten, o no estaré a expensas de estar integrado en la sociedad para manejarlo. Tendré la capacidad de poder cuestionar, criticar y decir no, aunque la mayoría esté diciendo sí. Cuando nosotros seamos personas altamente sensitivas y cuando nosotros podamos estar en este mundo de la sensación y que podamos vibrar con lo que es el afecto, nosotros podemos encontrar
y podemos dar mucho afecto a las personas. ¿Ustedes se han preguntado cómo es que vibramos en esta cuestión de vínculo que tenemos con nuestras mascotas? No hay palabras, no hay acciones. Simplemente hay un instante, un momento en el que nosotros vibramos con toda esa esencia, en donde surge esa parte, que puedo ser protector, que puedo ser compañero, que puedo ser amigo, que puedo estar viviendo y compartiendo. Y estoy hablando de nuestra mascota. Si esto lo podemos hacer con los seres que amamos, vibrar, sentir, sin poner calificativos, sin poner palabras, sin poner una definición, simplemente quedarnos en esta sensación de sentir, abrimos un mundo distinto, en donde un rasgo de nuestra personalidad sería ser personas altamente sensitivas. Un rasgo de nuestra personalidad sería ser personas que podemos ser acompañantes y acompañados. Un rasgo muy hermoso que sería la aceptación, sin ninguna justificación, sin ningún pero, simplemente aceptar por aceptar. Esos serían unos rasgos muy bonitos de la personalidad. Eso sería una parte o una gran fuerza que nosotros tendríamos y que podríamos empezar a modificar este contexto en donde nosotros vemos que nuestra humanidad, nuestra civilización, está perdiendo un matiz. Si yo aprendo a cuidarme, aprenderé a cuidar muchas cosas. Si yo aprendo a amarme, aprenderé a amar muchas cosas y enseñaré a amar muchas cosas a las personas que están conmigo. Cuando nosotros adquirimos esta parte de poder ser así como me siento, así como me veo, así como me creo, así como yo soy, me doy cuenta que soy una persona falible, que soy una persona imperfecta. Y eso no es motivo para sentirme mal. Al contrario, ese es un gran motivo para seguir creciendo. Porque no soy íntegro en todas las cosas. Siempre habrá una parte donde me falte llegar a ser esa parte íntegra. Puedo no ser honesto en muchas cosas, porque siempre habrá una parte en donde no he encontrado la honestidad completamente. Y cuando lo encuentro, será un granito cada vez más. El proceso para llegar no es llegar a ser una persona perfecta, simplemente es el camino que nosotros tenemos para poder ir juntando cada una de estas pequeñas partes que van a formar mi personalidad. Una personalidad sola y exclusivamente de ser. Nada más. Soy, estoy, vivo, disfruto, acompaño, amo. Y no hay ningún calificativo. Simplemente es el momento de estar en esta armonía, en este fluir con las personas. Y esos serían unos rasgos muy bonitos. Y esos serían unos rasgos muy interesantes de desarrollar en nuestra propia personalidad. Y esos son los puntos en donde nosotros podemos vivir con la armonía, la felicidad y el amor con las personas que nosotros amamos. Espero te haya gustado estos comentarios que hablamos de la personalidad. Espero que si uno o dos de estos puntos los tomas en tu vida y los pones en práctica, conocerás un camino nuevo y tendrás nuevas características de tu personalidad. Y algo muy importante, si tú las aplicas, yo te garantizo que siempre habrá una sonrisa en tu rostro. Gracias y nos vemos en el próximo video.